Hoy es la última charla abierta de la Corte 2021 del PADOC, del Programa de Actualización en Docencia Universitaria, que muchos de los que están acá están cursando, ya están finalizando, todavía les queda una clase mía, así que bueno, ahí vamos a cerrar, pero las clases, las charlas abiertas, hoy es la última, en esta Corte 2021, que desde FEDUBA, con la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA y con Claxo, llevamos adelante con una emoción aparte, que es que cumplimos las 10 cortes, ¿no? 10 cortes del PADOC, que no es menor, así que estamos muy contentos y contentas de haber llegado a esta altura del año, con lo difícil que está haciendo este mix entre lo presencial y lo virtual, ya en algunos lugares. Así que bueno, por un lado ahí se sumó Pablo Molina. Pablo, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Te doy la palabra, estaba contando que esta es el cierre del ciclo de charlas, así que si querés Sí, seguir vos, y yo efectivamente, después. estamos, aparte de ser los 10 años, la cohorte X de nuestro PADOC, bueno, ya es una iniciativa que estuvo tantos años con la Facultad de Ciencias Sociales, con FEDUBA y con ADO, y después, bueno, los últimos 3 con Claxo se sumó, así que bueno, la verdad que un lujo poder hacer este cierre con el aporte de las investigadoras de IECONADU. Pero sí, además ha sido complejo porque, bueno, más allá de la pandemia, el PADOC fue pionero en ir pasando de la presencialidad a lo virtual, ¿no? Y se llegó a virtualizar antes que llegara el COVID. Claro, ya éramos virtuales, o sea, parecía que la teníamos clarísima, nosotros dijimos que sí, pero bueno, nos pasó a todos la pandemia por encima. Sí. Quería presentarnos, Pablo Molina y yo, para los que no son del PADOC, y ahora voy a explicar por qué para los que no son del PADOC, si bien estas son charlas abiertas, hoy se suma gente que viene por otro motivo también, así que estamos muy contentos de recibirlos. Pablo y yo somos codirectores de este posgrado de actualización en docencia universitaria. Y bueno, y también nos están acompañando compañeras de la CONADU, compañeras de prensa, Juli de prensa de FEDUBA, Florencia Godoy, y se van a sumar seguramente otros de los tutores del PADOC. Y bueno, como Belén Sotelo está también. Belén Sotelo, sí, Sí, que no la la estoy viendo. tesorera, actualmente secretaria de Finanzas Nuestra secretaria de Finanzas sí. y también miembro del IEC-CONADU. Mm. Y bueno, hoy nos iba a acompañar la directora del IEC de CONADU, que es Yamile Sokolowski, pero bueno, por un tema personal no puede compartir este espacio, va a ver si se puede conectar. Mando un saludo muy grande para todos y todas. Y lo que yo quería decir y contar es que hoy no solamente es este cierre de charlas abiertas del PADOC, que ya nos tiene acostumbrados los viernes, sino que también, y lo hacemos en conjunto, con un ciclo de encuentros que se viene dando, un ciclo de encuentros conversatorios que se viene dando en el marco de la CONADU, del IEC, sobre democracia popular y feminista, la universidad que queremos. Este es un cuarto encuentro, un cuarto conversatorio en ese marco, que lo viene llevando adelante el IEC, y junto con el IEC CONADU y FEDUBA, a través del PADOC, organizamos este encuentro compartido. Es como un festejo amplio. Bueno, dicho esto, me gustaría ya comenzar, no sé, Fernanda, Sí. si te parece. Sí, Pablo, perdón. No, sí, Ah, efectivamente, me parece que sí, ya sería bueno que empecemos. bien. Hoy nos reúne, nos tiene reunidos este encuentro que se llama Tendencias de privatización y mercantilización de la Universidad en América Latina. Este es el título, ambicioso, súper interesante, súper prometedor, donde vamos a estar compartiendo digamos, ahora voy a presentar a las compañeras
que van a estar con nosotros, vamos a estar compartiendo durante esta tarde un intercambio. Muchos de ustedes ya tienen o ya tuvieron acceso al informe, pero bueno, vamos a dejar a las protagonistas que nos cuenten. En primer lugar, quiero presentar a mi colega Fernanda Saforcada, que es directora del proyecto de investigación sobre privatización y mercantilización de la Universidad en América Latina, en el IEC de la CONADU. Ella es doctora en educación, profesora e investigadora de la UBA, de la UNSAM y de la UNO. Antes de darle la palabra, yo quería... Veo un montón de gente, pero no la veo a Belén Sotelo. No sé si Belén querés decir algo. Si no, avanzamos y después recuperamos al final. No la estoy viendo, Belén. Bueno, no veo. No veo. Bueno, procedamos. Bueno, entonces, bueno, Fernanda es la coordinadora de este equipo de 3 compañeras que van a estar presentando este informe. Las voy a mencionar y después se irán presentando ellas. Es Daniela Atario, que es doctora en Ciencias Sociales y docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata y del IEC de CONADU. Lucía Trota, que es magíster en Ciencias Sociales con orientación en Educación, también docente investigadora de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad de La Plata y del IEC CONADU, y Gabriela Bonilla, que es antropóloga social y licenciada, bueno, y es investigadora del Observatorio Latinoamericano de Política Pública desde 2016 de la IAL. Bueno, dicho esto y con todas estas presentaciones, espero no haberme salteado nada, le damos la palabra a Fernanda Saforcada. ¿Parece, Fer? Antes que nada, sí, todos vamos a estar muteados, vamos a hacer la dinámica de siempre, vamos a estar muteados, las compañeras que van a hablar, por supuesto que no, y las preguntas, los comentarios, los recogemos con Pablo del chat, y después, al finalizar las presentaciones de las colegas, vamos a tener un espacio de intercambio, como hacemos siempre, preguntas a las compañeras, comentarios. Así que, Fer, todo tuyo, adelante, y un gusto compartir con ustedes esto. Bueno, muchas gracias, Esther. Es un gusto estar también compartiendo con todos ustedes, todas ustedes. ¿Se escucha? Porque me parece como... Ah, ok. No, pensé que no se escuchaba. Bueno, nada, es una alegría estar compartiendo con todos ustedes, en el marco además de las cuestiones que ya mencionó Esther, no quiero redundar en esto, tanto de las actividades del IEC como del PADOC. Es una alegría además estar trabajando sobre un tema que desde nuestro punto de vista tiene enorme relevancia para la región, como es el de privatización y mercantilización de la universidad. Quiero señalar que nuestro punto de partida es, tal como lo señaló la Conferencia Regional de Educación Superior del 2008 y la ratificó la del 2018, es que la educación superior es un bien público social, es un derecho humano y universal, y es un deber del Estado, y por eso importa analizar y debatir sobre los procesos de privatización en esta materia. Y creemos que aún más lo es en el contexto que estamos viviendo. Como saben, la pandemia que estamos atravesando desde inicios del año pasado ha tensionado a los sistemas educativos en general y a los de educación superior en particular, y generó una profundización de varios procesos, tales como las desigualdades en múltiples materias, entre ellas la educativa, los debates y las cuestiones vinculadas con las condiciones de trabajo de los docentes y las docentes, y también la privatización de la educación y de la educación superior. Esta mesa creo que es reflejo de algunas de las cuestiones que venimos trabajando en el IEC, que han sido impulso, como ya señaló Esther, de quien hoy no nos va a poder acompañar, pero que está de alguna manera muy presente en lo que vamos a compartir, que es Yamile Sokolowski, como directora del IEC, planteó varias de las líneas que vamos a estar compartiendo como instancias de investigación y de producción de conocimiento, pensando en una producción de conocimiento para el debate político y para el trabajo estratégico sindical en mirada latinoamericana. En ese marco, entonces,
se lanzó en el 2019 un proyecto de investigación titulado La privatización y mercantilización de la universidad en América Latina. Este proyecto se inició en alianza entre el IEC y la Internacional de la Educación. Se trata de una investigación que busca analizar las tramas y los procesos de privatización y mercantilización de la universidad en América Latina, intentando reconstruir tanto las tendencias regionales como procesos locales, tomando para ello 4 casos en los cuales hemos profundizado, que son Argentina, Chile, Perú y República Dominicana. La educación superior en América Latina vivió en las últimas décadas 2 procesos muy significativos que no pueden desconocerse para poder comprender su configuración actual. Por un lado, una enorme expansión en la matrícula, expansión en el número de instituciones y expansión en el crecimiento y la diversificación de carreras, de niveles de grado y de posgrado y de títulos en estos diferentes niveles. Y por otro lado, que el hecho de que buena parte de esta expansión se produjo en un contexto de hegemonía neoliberal regresivo en términos del financiamiento público universitario. Cuando hablo de las últimas décadas estoy hablando de las últimas 30, 40 décadas, ¿no? Incluso más, de las últimas 50, de los 70 para aquí. Y esto llevó a una precarización muy marcada en las instituciones públicas en el marco de esta expansión de la matrícula y de disminución del financiamiento público. A la par, la educación en general y las universidades públicas, las universidades y el conocimiento en los 80 y sobre todo en los 90, fueron vistos como oportunidades de negocio y fueron definidos como servicios comercializables en los tratados de libre comercio que se estaban expandiendo en aquellos años. Entonces creemos que estas 3 cuestiones, el crecimiento del sector universitario en matrícula y en instituciones, el de financiamiento de los sistemas universitarios públicos, y el contexto de primacía del mercado en las orientaciones y dinámicas de la política pública, son las que conformaron el escenario propicio para un impulso de los procesos de privatización y mercantilización de la educación superior y del conocimiento. Las tendencias de privatización de la universidad han sido una constante, diría que desde mediados del siglo pasado hasta nuestros días, con una marcada aceleración y profundización, como dije antes, a partir de los 90. Lo que no ha sido constante es la envergadura de estas tendencias en los sucesivos cambios de los contextos políticos, en particular en el siglo XXI en nuestra región, donde estas tendencias fueron alternando entre ser un componente central a ser una orientación que convivió con políticas de fortalecimiento y de ampliación del sector público, como pasó durante el ciclo de gobiernos postneoliberales, ¿sí? Bueno, estas tendencias de privatización, a su vez, como dije antes, en el contexto de la pandemia, también se han acentuado y también adquirieron algunas formas nuevas. En ese contexto, entonces, la investigación que veníamos desarrollando sobre privatización de la universidad hizo un paréntesis para concentrarse en el IEC para mirar qué pasaba con esto en el contexto de la pandemia, y hemos retomado el ritmo de la investigación en los meses recientes, el ritmo actual de la investigación original, ¿no? sobre privatización. Entonces, en la mesa, ya las presentó Esther, me acompañan Lucía Trota, que va a compartir algunos puntos, porque el tiempo es muy cortito, pero bueno, algunos puntos sobre las tendencias de privatización en la región. No vamos a ahondar en las características de los 4 casos que mencioné que estudiamos en profundidad, porque no nos daría de ninguna manera los tiempos, pero sí las tendencias regionales. Luego Daniela Tairo va a referir algunos de los principales nudos que surgieron de este estudio sobre pandemia y universidad y tendencias de privatización. En tercer lugar, Gabriela Bonilla va a hablar sobre el rol de los organismos internacionales en los procesos de privatización. Y por último voy a volver a tomar la palabra para volver a señalar algunos nudos que fuimos identificando en todo este proyecto de investigación que fuimos desarrollando. Así que, bueno, le paso en primera instancia la palabra a Lucía Trota. Bien, hola, buenas tardes a todos. ¿Ahí se escucha bien? Bueno, buenísimo. Bueno,
Ahí estamos. Bueno, en principio, bueno, por supuesto que agradecemos el espacio para poder compartir estos resultados, o primeros resultados de la investigación. Es un placer estar siendo parte de esta mesa, ser parte de esta mesa. Voy a presentar entonces algunas de las características centrales y tendencias que fuimos analizando con la investigación, que como dijo Fernanda está en curso. Y en primer lugar lo que tenemos que señalar que surge es una caracterización de los sistemas de educación superior de la región como hiperprivatizados. América Latina junto con Asia son de las regiones del mundo más privatizadas y vamos a compartirles algunas de las dimensiones, de las variables que son clásicas para analizar el grado de privatización de los sistemas educativos, que entonces les vamos a contar por qué decimos esto, que son fuertemente privatizados o hiperprivatizados. Ahí les voy a compartir solamente algunas, ahí está, algunas placas para que veamos. Si pensamos, si lo miramos desde el punto de vista de la matrícula, a ver si voy a poner ahí, ahí está, ahí está. Si lo vemos desde el punto de vista de la matrícula, vemos, por un lado, una evolución muy importante respecto a la matrícula en los últimos 20-25 años, que hacen que, digamos, en la región se pasa de contar de más o menos 7,5 millones de estudiantes a más de 30 millones de estudiantes. Ese crecimiento exponencial también implica un crecimiento exponencial del sector privado, que como vemos en el gráfico, participa, digamos, de la matrícula a partir del año 2003 en más de 50%, es decir, más, si vemos los datos del 2018, casi el 54% de los estudiantes de la región van a instituciones de carácter privado, ¿sí? Bien, entonces, desde el punto de vista de la matrícula, América Latina comparte, como decía antes, con Asia esta caracterización como sistemas hiperprivatizados. Por supuesto, hacia el interior de América Latina hay fuertes diferencias. Tenemos países como Chile, Perú, Brasil, Puerto Rico, que tienen más del 70% de su matrícula en el sector privado, y por otro lado países como Uruguay, Bolivia, Argentina, que tienen menos del 30% de su matrícula en el sector privado, mostrando una gran heterogeneidad de los países de la región. Si analizamos, por ejemplo, las instituciones, que es otra dimensión clásica para analizar privatización, podemos observar cómo se fue incrementando a lo largo del tiempo. Tenemos a mediados de la década del 90 más o menos 850 instituciones y un crecimiento exponencial que para el 2014 nos hablan de más de 4.000 instituciones, de las cuales el 67% son privadas. Esto es que 2 de cada 3 universidades en América Latina son del sector privado. Luego, si vamos también a otra variable clásica como es el gasto, se observa que la evolución del gasto total en educación superior tuvo un crecimiento también exponencial en los últimos años. Si vemos la comparación entre el año 2010 y el año 2017, la evolución del gasto total en educación superior creció un 41%. Esto tuvo su correlato, salvo una o dos excepciones, en la mayoría de los países de la región. Y si vemos también, si lo medimos desde el punto de vista del gasto en relación al PBI, en el 2010 teníamos 1,22%, que pasamos al 2017 a 1,36%. Por supuesto también hay divergencias entre los países y vemos una estructura de cómo se organiza ese gasto total en educación superior, y tenemos países, como vemos en la placa, como Argentina, Honduras, México, que son países que van a tener la conformación de este gasto, va a ser en su mayor parte público, y después tenemos países que tienen una matriz fuertemente privatizada, como Chile y Colombia, por ejemplo, que el sector privado es el que mayor aporta en este gasto total de educación superior. Luego también podemos ver la dimensión de los graduados, por ejemplo. Entonces vemos también cómo a lo largo del tiempo se ha ido incrementando la participación del sector privado, que hace que para el año 2017 casi un 51% de los graduados, de los graduados
de digamos, de la educación superior de la región provengan de instituciones privadas. Entonces, con esto, brevemente, lo que queremos señalar es por qué decimos que la educación superior en América Latina está fuertemente privatizada, que tiene este carácter de hiperprivatizado, y compartirles un poco lo que sería la foto. Pero también tenemos, por otro lado, lo que serían como, bueno, los procesos históricos que derivan en esta foto de América Latina como hiperprivatizada. Y en ese sentido, incorporamos a la perspectiva de análisis una clave histórica que nos permitió identificar y, digamos, hay como aval y acuerdo en el campo de los estudios de educación superior en compartir esta mirada que hiciera Daniel Levy a mediados de los 80 sobre las olas de privatización. Es decir, la expansión de la universidad privada en América Latina se dio en función de diferentes olas. Una primera ola en la década del 40 y el 50, de la mano de universidades confesionales de la Iglesia Católica, que disputaba el modelo hegemónico hasta ese momento, que era el público estatal, y el modelo reformista, ¿sí? Laico, público, de ingreso abierto, gratuito. No en todos los casos, pero como modelo, y entonces esa primera ola de instituciones que disputan con esa universidad reformista. Una segunda ola en la década del 60 y el 70, en un contexto de masificación, de radicalización política y de pérdida, digamos, lo que algunos sectores identificaban como falencias del sector privado y la pérdida del carácter elitista, una falencia del sector público y la pérdida del carácter elitista del sector público, digamos, y van a emerger, se van a crear instituciones, universidades, laicas, privadas, de élite, que van a ser refugio de estos sectores, ¿sí? Como refugio de estas fracciones de clase. Luego, en la década del 80, pero fundamentalmente en los años 90, hay una tercera ola de expansión de la privatización que tiene que ver con la proliferación de instituciones universitarias y de educación superior no elitistas, más vinculadas al mercado, que en realidad van a responder a una creciente demanda que el sector público a la que no estaba pudiendo dar respuesta, en un contexto de fuertes ajustes presupuestarios, de fuertes ajustes fiscales, pero también de endurecimiento de mecanismos de selección de los sistemas públicos estatales, ¿sí? Entonces, ante universidades que comienzan a implementar cada vez mecanismos selectivos, cupos, aranceles, examen de ingreso, y un contexto además de ajuste presupuestario, son estas instituciones que se llaman de absorción de demanda, las que van a alojar a estos nuevos sectores que se van a sumar a la educación superior. Entonces, señalamos esto rápidamente porque como corolario de estas tres grandes olas de privatización es que pasamos de un modelo monopólico público a un modelo que articula una compleja matriz institucional como muy diversa, ¿sí? A partir de estos procesos de diversificación institucional. Algunos autores, como Rama, señalan que después de los años 2000 estamos también en la presencia de una cuarta ola de expansión, pero que tiene características específicas porque se dan también en un contexto de definición de la educación superior como un bien público y como un derecho, de un aumento de las regulaciones gubernamentales ante esta expansiva masificación. Que vamos a ver que se fortalece con la pandemia, y también una creciente internacionalización donde aparecen cada vez más actores transnacionales operando en la escena regional, promoviendo también educación con fines de lucro, lo que se llama educación superior for profit, que vamos a ver en un ratito también una especificidad respecto a esto. Entonces, decíamos, tenemos la foto, tenemos estas distintas olas que van configurando esa foto de América Latina como una de las regiones más privatizadas del mundo. Y también lo que nos interesa rescatar
que viene de la mano de pensar esto en claves de olas de privatización, tiene que ver con el rol de ciertos actores. Digamos, nuestra perspectiva de análisis, por un lado, rescata esta multidimensionalidad del fenómeno, y de allí que incorporamos una mirada que está atenta a la transversalidad, a la multipolaridad, a la complejidad y transversalización de los fenómenos de privatización, mercantilización y comercialización de la educación superior en los últimos años. Y esa mirada implica, por un lado, dar cuenta de cómo estas tendencias globales asumen características específicas en lo local, y cómo las las características, las condiciones demográficas, históricas, institucionales, etcétera, específicas de cada país, tamizan en cierta forma estas tendencias y fuerzas regionales, a partir de las configuraciones institucionales específicas de cada país. Pero también otro componente central desde nuestra perspectiva de análisis, y que hemos ido como construyendo y afinando en estos años, tiene que ver con darle, focalizar también en el rol de los actores. Digamos, hay actores en pugna respecto de la orientación de la política universitaria. Detrás de estos procesos de privatización y mercantilización hay actores que tensionan para fortalecer estos procesos, para contrarrestarlos, y digamos, los propósitos que orientan a estos actores tienen que ver con propósitos, con objetivos económicos, pero también político-ideológicos, y donde los estados nacionales y los distintos gobiernos juegan y jugaron un rol central a la hora de materializar estas tendencias o contrarrestarlas. Entonces, un poco también queríamos compartir la clave de análisis desde donde en esta investigación fuimos digamos, observando y analizando los casos en clave regional, ¿sí? Dicho esto, particularmente en este espacio queríamos compartir 3 tendencias de las varias tendencias que analizamos en la investigación, que nos parecen fundamentales porque además cobran relevancia en contexto de pandemia. La primera tiene que ver con, en un contexto de la educación superior, que se define la educación superior como un bien público, se incrementa y se consolidan esquemas de financiamiento a la demanda que es propia de una situación de mercado, y que también supone una profundización de la privatización, en tanto todo ese financiamiento que vimos al principio, que se incrementó en los últimos años, en gran parte fue a parar y está yendo hacia el sector privado, ¿sí? Porque cuando tenemos esquemas de financiamiento anclados en la demanda, esto es, esquemas que priorizan instrumentos que financian a los estudiantes con becas o con créditos, ese financiamiento público termina en las arcas privadas. Incluso vemos países como Chile, donde la política de gratuidad implementada sobre esta estructura también terminó beneficiando a los sectores privados, porque son instrumentos de financiamiento que siguen al estudiante, por decirlo de alguna manera, y no van hacia las instituciones. Entonces, bueno, lo que queremos destacar es que hay algo de los instrumentos, que no son los instrumentos en sí, sino que tiene que ver con esta estructura que habilita, digamos, y que tensiona si determinadas políticas tienen un carácter más o menos democratizador, también en función de cómo está organizada la estructura y los esquemas de financiamiento, ¿sí? Entonces eso es como una primer gran tendencia que vemos en la región, y que ahora después va a comentar Daniela cómo eso se fortalece también en la situación de pandemia. Luego tenemos también otra tendencia que queremos destacar especialmente, que tiene que ver con la captación de la decisión pública por parte del sector privado en la orientación de la política universitaria. Esto es, vemos en alza procesos que en algunos estudios han dado en llamar de gobernanza corporativa. Esto es la participación de actores económicos, de corporaciones, de empresariales, pueden ser los dueños de las universidades o los grandes holdings económicos que están detrás de las universidades e instituciones de educación superior, que pugnan por participar en la orientación de la política a través de distintos mecanismos. Puede ser a través del lobby, puede ser a través
de incidir en la definición de la agenda, muchas veces, como se ha visto también en los otros niveles, a partir de figuras como ONGs o fundaciones que se presentan de carácter neutral, pero que finalmente están ahí como instalando determinados temas en la agenda en función de sus propios intereses, o puede ser también con la participación directa de actores de estas corporaciones en cargos o funciones públicas, ¿sí? El denominado fenómeno de puerta giratoria, que se da, por ejemplo, en países como Perú, a partir de la participación en el Poder Legislativo Nacional directamente, o en República Dominicana, en la participación de órganos colegiados, que son los que van a definir toda la regulación y reglamentación, que como vimos antes se incrementa en estos últimos años, respecto del propio sector privado y del sector en general universitario de educación superior. Entonces, ¿qué queremos señalar con esto? Que hay una creciente captación de la decisión pública por parte del sector privado que se observa en los distintos casos de la investigación. Y por último, para ir cerrando, un elemento que quizás desde Argentina nos parece como bastante, digamos, raro, pero que tiene como cada vez mayor fuerza, que tiene que ver con esto de la universidad como una caja de negocios, la universidad con fines de lucro. Y ahí observamos que tanto en países que cuyos marcos legales habilitan el lucro, como en los países en los que no, hay un fuerte crecimiento de instituciones que lucran. Puede ser directamente con la propia institución, sirve como lucro, ¿sí? A partir de la concentración y de distintos mecanismos de posicionamientos de escala de las instituciones, pero también hay otros países donde no está habilitado el lucro legalmente, pero que las universidades sirven como pantalla y son parte de un gran engranaje de comercialización que termina siendo parte de ese engranaje que deriva dividendos y regalías a las casas matrices, incluso en las universidades confesionales. Entonces, ¿qué queremos señalar? Hay algo de esta nueva modalidad que emerge en los últimos años en la región de universidades o instituciones de educación superior con fines de lucro, que se instaló con fuerza, viene creciendo, y que incluso ya podemos, dentro de todo ese gran paraguas que es la educación privada en la región, identificar porcentajes cada vez mayores de matrículas en estos tipos de universidades. Finalmente, digamos, nos parecía importante compartir en este espacio como muy rápidamente estas tres tendencias, porque nos parecen que son tendencias que en algún punto ejemplifican fuertemente cómo se dan estos procesos por ahí mayoritariamente de privatización o comercialización, pero que también tienen su impacto en términos de mercantilización, es decir, de incorporación de criterios de mercado y de convertir la educación en una mercancía en el sector público, y porque nos parece también que se vislumbra a partir de identificar estas tendencias los objetivos económicos, pero también político-ideológicos que están detrás de consolidar e impulsar estos procesos. Y por último, digamos, y como lo central en realidad, que es que estos procesos conllevan, por un lado, una atención respecto a la función social de las universidades públicas de la región, y por otro, y fundamentalmente, una atención y una discusión respecto de la materialización de la educación superior como derecho. Entonces, bueno, rápidamente, o no sé si tan rápidamente. Eran 10 minutos, fueron 20. No bueno. 10, 15 como mucho. ¿Sí? Bien, bueno, imagínense si les contábamos todo lo que tenemos en la investigación que esperamos compartir en breve con todos. Pero bueno, un poco para contarles estos resultados, y también para darle la introducción a Daniela, que va a contar cómo estos procesos, bueno, qué pasa con ello en contexto de pandemia. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lu. Dani, pasamos la palabra. Bárbaro, bueno, gracias Lucía y Fernanda por pasarme la palabra, y gracias por tener este espacio para compartir los resultados de la investigación que venimos desarrollando.
Los saludo. Buenas tardes a todos y a todas, a todes. Bueno, como señalaban, estamos en esta mesa presentando los resultados de un estudio sobre los procesos de privatización y mercantilización de la Universidad de América Latina y el Caribe en contexto de pandemia. Esa es la parte que me toca a mí contarles. Son resultados de un estudio que esperamos sean un aporte para comprender aspectos de los procesos que se han desplegado en este tiempo inédito e impensado de pandemia. Tiempos donde gran parte de las actividades humanas se vieron trastocadas, dando paso a un nuevo modo de encontrarse, relacionarse y también de investigar, enseñar y aprender. Creemos también que comprender estos procesos nos darán pistas, ¿no?, para pensar el retorno a las aulas que estamos transitando. Estudiar este proceso fue un gran desafío porque implicó estudiar un cambio educativo con un ritmo inusitado, ¿no? En marzo del 2020 se iniciaron los procesos de cierre de las instituciones y en una semana afectó a más de 23.4 millones de estudiantes y a 1.4 millones de docentes en América Latina y el Caribe. Entonces, lo primero que queremos señalar es que la pandemia irrumpió sobre un proceso, sobre un escenario por demás heterogéneo, ¿no? Y el tipo de respuesta que se configuró en cada uno de los sistemas estuvo asociado a la situación económica, sanitaria y política de cada país. Pero otras tres dimensiones ocuparon un rol central a la hora de procesar las respuestas nacionales frente a esta situación inédita. Esas tres dimensiones son el grado de privatización y mercantilización de la educación superior, el desarrollo previo de la educación a distancia y el grado de avance en la ampliación del acceso a la educación superior. En cuanto al primer punto, no es necesario que me detenga, ya Lucía señaló las primeras tendencias que dan cuenta de la hiperprivatización de la educación superior en América Latina. En cuanto a la educación a distancia, sí, es importante señalar que algunos países contaban con normativas específicas, capacidades institucionales e infraestructura tecnológica que generaron mejores condiciones para la continuidad de la enseñanza. Sin embargo, la escala, la inmediatez, la universalización convirtió igualmente este proceso en un gran desafío que requirió medidas estatales e institucionales. Y no podemos dejar de señalar las profundas desigualdades en el acceso a la educación superior en la región, a pesar de los avances en los últimos años. Desigualdades, como señalaba Fernanda también, que se agudizaron aún más por la brecha digital existente en estos tiempos. Entonces, dicho este argumento general que organiza un poco este estudio, que fue como un paréntesis en la investigación que veníamos desarrollando, quisiéramos presentarles dos puntos, dos aspectos que permiten observar cómo acciones implementadas en el marco de una educación remota de emergencia provocada por la pandemia y el cierre de las instituciones han consolidado y actualizado las tendencias de privatización y mercantilización de la educación superior presentes en la región que tensionan, como señalaba Lucía, la efectivización de la educación superior como un bien público, social, un derecho humano y universal y un deber del Estado. Entonces, estos puntos que queremos señalar son dos. Uno, o el primero, es contarles que lo que ha sucedido es que se construyó un discurso para realizar un salvataje financiero al sector privado universitario. O sea, en este contexto de pandemia, se construyó un discurso para realizar un salvataje financiero al sector privado universitario. ¿Qué significa esto? Hemos observado, ¿no?, que en la región hubo una tendencia fuerte de pérdida de la matrícula en el nivel. Esta situación puso en cuestión los avances en términos de acceso que se habían logrado en los últimos años, pero
en sistemas altamente privatizados y mercantilizados se convirtió también en un problema financiero para varias universidades públicas aranceladas que existen en la región, pero sobre todo para las universidades privadas que dependen para su funcionamiento del arancel de los estudiantes. Esta situación dio lugar a la configuración de discursos sobre la vulnerabilidad financiera del sector privado, que propició medidas gubernamentales orientadas a asistir al sector. Estas medidas fueron promovidas por organismos internacionales y han sido las asociaciones de universidades privadas nacionales y regionales quienes están construyendo la demanda hacia el Estado. En este punto se corrobora una tendencia liderada por los sistemas más privatizados y mercantilizados como Chile, Colombia, Perú, Dominicana, donde se consolidan esquemas de financiamiento a la demanda a través de los programas de beca y créditos, como señalaba Lucía, que se presentan como parte de políticas de inclusión educativa, pero que incrementan las transferencias de subsidio público al sector privado para sostener el mercado universitario. Acá vemos cómo una tendencia que ya había sido observada previamente a la pandemia se expande y se consolida en este contexto. Entonces, para nosotros es importante señalar que más que el grado de vulnerabilidad financiera del sector privado, lo que deja en evidencia la situación actual es la fragilidad que tenía el proceso de ampliación del acceso a la educación superior sobre la base de la expansión de sistemas privatizados y mercantilizados en sociedades con niveles tan profundos de desigualdad social y educativa como las de América Latina. En segundo lugar, lo que queríamos contarles es que en el estudio observamos la conformación de alianzas públicos-privados que tienen diferentes escalas, diferentes complejidades, pero que han otorgado un rol central a los agentes tecnológicos. Entonces, en este punto es importante señalar que, si bien muchas universidades habían iniciado procesos de adopción de nuevas tecnologías, la forma repentina y acelerada que exigió el contexto de pandemia requirió distintos tipos de alianzas con actores comerciales tecnológicos con el fin de garantizar rápidamente el pasaje de una enseñanza remota a una enseñanza remota de emergencia. Las acciones se centraron en ampliar y mejorar la conectividad y los dispositivos de estudiantes y docentes, y poner a disposición de las instituciones que carecían de plataformas de educación virtual propias, mecanismos y recursos tecnológicos para impartir los cursos a distancia. Estas alianzas, que forman parte de las recomendaciones del BID y de la UNESCO, suponen la implementación de acciones que han profundizado los procesos de privatización. ¿Y por qué decimos esto? Porque ahora el sector privado cumple un papel central en la provisión de los servicios esenciales que se constituyen en una condición para acceder al derecho a la educación. Pero también porque estos actores comerciales, al ofrecer las soluciones al gran problema del parate educativo, se posicionaron como interlocutores en la orientación del cambio universitario que están promoviendo los organismos internacionales en base a la idea de convertir esta crisis en una oportunidad para la innovación, que implicaría, por ejemplo, repensar los modelos tradicionales de la educación superior e instalar modelos híbridos o 100% virtuales. Me detendré en este punto porque creo que nos permite pensar no solo lo que ha pasado o está pasando, sino porque nos advierte sobre procesos por venir. Estos proveedores no solo tienen un beneficio comercial inmediato con una ampliación del mercado actual, sino también una proyección de extender sus beneficios a futuro, sobre la expectativa de ser parte de una gran transformación de la educación universitaria basada en la educación a distancia multimodal. Entonces, estos agentes tecnológicos se posicionan como interlocutores en la definición y orientación de las políticas universitarias e instalan con fuerza una agenda centrada en la formación para la empleabilidad, la necesidad de flexibilizar formatos y trayectorias,
y el desarrollo de habilidades y capacidades acordes al nuevo tecnocapitalismo. Se trata de un discurso que también consolida la idea de la neutralidad de las tecnologías y de la educación como un problema de orden técnico antes que pedagógico y político. Vemos acá también cómo las tendencias de captación de las decisiones públicas que indicaba Lucía se profundizan en estos tiempos. En el estudio identificamos coaliciones, alianzas público-privado con diferentes grados de complejidad. Por ejemplo, una coalición compleja, o que denominamos como coalición compleja e intersectorial, es aquella que se dio entre un organismo internacional como la UNESCO y ESAL, una empresa tecnológica como Microsoft, un ministerio de educación y un conjunto de universidades públicas, que se plasmó en acciones concretas en Perú, pero que se pretendía implementar en otros países de la región. El eje de la coalición era la capacitación de docentes en la enseñanza virtual en las universidades públicas. Quien estaba a cargo de la capacitación era Microsoft. Entonces, Microsoft, ¿no? Un agente tecnológico, comercial, llevando adelante, implementando políticas de formación docente en las universidades públicas, ¿no? También se observan otras alianzas, alianzas entre los ministerios o direcciones gubernamentales y empresas privadas, o entre instituciones universitarias y estas empresas. Aquí se destaca nuevamente el rol de dos grandes corporaciones como Microsoft y Google. En este punto, cabe destacar también las implicancias que tiene el gran peso de estas corporaciones que ofrecen soluciones digitales a gran escala en la recolección de una gran cantidad de datos que tensiona la soberanía digital y la propiedad intelectual del conocimiento producido en las universidades. En esta misma línea sobresale otra forma de alianza que se observa en la expansión de los denominados MOOC, cursos en líneas masivos y abiertos, que tienen poca presencia en Argentina, pero también registramos presencia aquí en nuestro país, pero que tiene presencia importante en otros países de la región, que coinciden con países con altos indicadores de mercantilización y privatización. Los MOOC son una modalidad de formación virtual, acotada, orientada a la empleabilidad. Un ejemplo de ello son las iniciativas de la plataforma Coursera, que se observan en varios países de la región. Es decir, en un contexto de reducción de la matrícula, se expande la oferta de formación que se presenta, aún sin explicitarlo, como un contrapunto al modelo de universidades tradicionales latinoamericanas. Estas tendencias son las que hemos podido identificar en el estudio, que emergieron como nodales, en tanto expresaron la consolidación de procesos previos, así como también la emergencia de nuevas formas de mercantilización. Estas tendencias se expresaron con diferente amplitud e intensidad en función de las características de las configuraciones institucionales nacionales, unas más volcadas al mercado y otras con fuerte tradición público-estatal. Bueno, estas eran de manera acotada los núcleos que queríamos compartir con ustedes, que muestran la consolidación de algunas tendencias que señaló Lucía y algunas novedades producto de la nueva configuración de los sistemas universitarios en contextos de pandemia. Les agradezco por escuchar. Gracias, Dani. Bueno, y pasamos rápidamente la palabra a Gabriela Bonilla. Gracias, buenas tardes, ¿cómo están? Saludos desde Costa Rica. Un saludo especial a Dani y a Fernanda, un gusto escucharlas. Bien, voy a tomarme el tiempo, entonces 10 minutos, si me paso un poquito, me disculpan, ese tiempo centroamericano. Creo que algunos temas que estaban presentando Fernanda y Daniela, pues se van a encontrar con los que yo voy a conversar. Les agradezco mucho la invitación. Hoy voy a presentar algunas tesis o hallazgos que también está elaborando el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa, que funciona desde el 2016
en la Internacional de la Educación, Federación Sindical Mundial, a la cual pertenece CONADU. Bueno, el observatorio, el OLPE, lo que ha mirado es esto que han expuesto las compañeras, ¿verdad? Que la expresión nacional del comercio educativo está alineada con una agenda mundial que favorece el comercio educativo, y no solo lo favorece, sino que impone una serie de condiciones para que el comercio educativo sea la norma y siga creciendo. En los últimos 5 años, además, y eso es de lo que me han pedido que converse hoy, lo que hemos notado es una coherencia absoluta entre las posturas del Banco Mundial, la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, y el Banco Interamericano de Desarrollo, BID, pero además una alineación con varios elementos de la cooperación internacional, por ejemplo, la cooperación de Estados Unidos, USAID, y la Agenda de Naciones Unidas 2030, que a partir de los acuerdos de Incheon en el 2015, sí que puso un énfasis en las alianzas público-privadas, que también estaba mencionando hace un rato Daniela. Hemos visto que la OCDE, el BID, el Banco Mundial, coinciden en ciertas posturas. Unas tienen que ver con, bueno, el impulso de préstamos centrados en reformas educativas, ¿verdad? Y otras tienen que ver con los discursos, narrativas de permanente ataque a lo público, de facilitar la participación del sector privado en el diseño de política educativa, principalmente a través de los consejos nacionales de educación y lo que Lucía mencionaba ahora, la gobernanza corporativa. También el impulso de reformas en el empleo público que tienen impacto en el sector de la educación, y reformas en administración pública que además derivan en esto, ¿verdad? En un sistema de compra de servicios privados con fondos públicos. Hoy voy a revisar con ustedes, bueno, algunos documentos, entre ellos el informe del Banco Mundial sobre la pobreza de 1990, el documento del Banco Mundial sobre internacionalización de la educación superior del 2005, el informe del 2013, también del Banco Mundial, sobre los marcos nacionales de cualificaciones en educación técnica y profesional, el informe de la OCDE sobre educación superior en Costa Rica y algunas publicaciones que hemos hecho en el observatorio. Bueno, el Banco Mundial lo que hemos visto es que tiene este énfasis en desincentivar la inversión en lo público, en el empleo público. Ahora en la pandemia se volvió a escuchar esta voz del Banco Mundial insistiendo que el sector de trabajadores y trabajadoras de la educación pública además le cuestan, digamos, a las arcas del Estado un 20% más que lo que ganan trabajadores en el sector privado de la educación. Y además hemos vuelto a escuchar estos estudios de benchmark o estudios de mercado que analizan cuál sería la intención de inversión de las familias o el comportamiento de pago privado o de familias en educación, ¿verdad? Entonces insisten en hacer estos estudios y hemos visto varias publicaciones de cómo ha subido el aporte privado de familias en educación, por ejemplo, de un 12% en el año 2000 a un 16% en el año 2010. Y esto tiene que ver con esto que mencionaban Lucía y Daniela de centrar el proceso educativo en la persona, no en las instituciones, y entonces empezar a hacer análisis de mercado de hacia dónde puede ir la oferta y qué tanto está la gente dispuesta a pagar. Voy a ir un momentito al 1990, cuando el Banco Mundial planteó una tesis que ahora la OCDE ha suscrito con mucho más fuerza incluso que el Banco Mundial, cuando se planteaba bueno, que había que redirigir los fondos destinados a educación superior porque eran desproporcionalmente altos a la población que se beneficia y redirigirlos a la educación secundaria y primaria. Esto fue el informe de pobreza en 1990 del Banco Mundial, y hemos notado que tanto la OCDE como el Banco Mundial como el BID mantienen esa tendencia de hacer, ¿verdad?, una disputa artificial entre la educación superior y la educación primaria y secundaria, y poner en disputa a las poblaciones
digamos, que tratarían de acceder a los diferentes niveles de la educación. Me adelanto un poquito, entonces, a 1995, cuando surge la Organización Mundial del Comercio, y 10 años más tarde, en el 2005, ya en América Latina, había 6 países que habían suscrito el Acuerdo General de Comercio y Servicios. Y si bien la Organización Mundial del Comercio ha dicho que este Acuerdo de Comercio y Servicios no incluye, digamos, los servicios públicos, ni impone que sean privatizados, claramente no están los límites para las negociaciones para no incluir a servicios públicos, así es que en muchos países sí se ha traducido en una expansión muy acelerada de la oferta privada de diferentes servicios, incluidos los servicios educativos. Por ejemplo, nosotras en Costa Rica hemos visto que a partir del Acuerdo de Comercio y Servicios, actualmente operan 55 universidades privadas frente a 5 universidades estatales. También en ese año 2005, ¿verdad? Cuando empieza a tener como más auge este Acuerdo General de Comercio y Servicios, el Banco Mundial publica su documento sobre internacionalización de la educación superior y plantea como un modelo profundamente innovador, ¿verdad? Esta opción de vender servicios educativos transnacionales a través de sistemas de franquicias de universidades, estos modelos satelitales que ya también los mencionaba Fernanda, ¿verdad? Con una casa matriz a través del apoyo de herramientas digitales. Quienes aquí puedan recordar, se acordarán que CAPES en Brasil fue uno de los organismos que más, en ese momento más alzó la voz, ¿verdad? Contra este modelo de comercio educativo, porque había toda una imposibilidad de conocer los contenidos, fiscalizar incluso las condiciones de trabajo, docentes, etc. Pero, de nuevo, veamos que el Banco Mundial sí que levanta la bandera a favor de estos modelos de comercio transnacional de la educación superior. También, bueno, lo que hemos dicho hace un ratito, cuando el Banco Mundial, el BID, insisten tanto en estas reformas del Estado que son favorables a las alianzas público-privadas, terminan también jugando a favor de estos modelos de dirigir fondos públicos, por ejemplo, a universidades privadas. Ustedes también creo que conocen el ejemplo de ProUni en Brasil, que en el 2016 el dato fue que el Ministerio de Educación de Brasil transfirió hasta $400 millones por concepto de vouchers a universidades privadas en ese país. Entonces, digamos, no es menor estas reformas de alianzas público-privado, no es menor la participación del sector privado en los ámbitos de diseño de la política educativa y el rol de la OCDE, ¿verdad? La OCDE ha incursionado cada vez con más fuerza en el ámbito educativo, bueno, porque es de los ámbitos donde el mercado más puede crecer, ¿verdad? A nivel internacional y con diferentes modelos de servicios. En unos 4 minutos lograré terminar la exposición por si Pablo me está midiendo el tiempo, Pablo. Aquí voy con vos. La OCDE lo que estamos notando es que tiene una tendencia muy fuerte y muy pública contra la universidad financiada por el Estado y la universidad pública. Lo que estamos notando es que, bueno, la OCDE se constituye, pues sí, en un gobierno, digamos, global, y está teniendo una mirada muy homogénea sobre lo que se espera de la educación en los países del sur y los países de renta media y baja. Se está recomendando, si revisamos algunos documentos de la OCDE, yo ahora estoy hablando únicamente del informe de educación superior en Costa Rica, pero se está recomendando fuertemente la flexibilización, primero, de las condiciones de trabajo en el sector educativo, la reducción de los contenidos, de las materias, ¿verdad? Y lo que también planteaban hace un rato las compañeras, avanzar en estos modelos de evaluación estandarizada. Ese documento ha señalado que los costos de gasto público en educación universitaria
aumentan de manera insostenible y que lo que se debería buscar es una reducción en la inversión universitaria a favor de preescolar, primaria y secundaria. Es decir, vemos que el documento de la OCDE del 2017 repite exactamente la tesis del Banco Mundial de 1990, ¿verdad? Este llamado a países del sur global desfinancien educación superior y financien primaria y secundaria. De nuevo generando esta disputa artificial, ¿verdad? Además, lo que estamos notando también en los documentos de la OCDE permanentemente es un ataque centrado también en la crítica a los salarios docentes, a la malla curricular, y específicamente se está criticando una noción de que se financian con fondos públicos carreras no prioritarias y, como lo dice la OCDE, sin conocimientos de uso intensivo. Esto no está desligado, y ya con esto cierro, de las reformas que se están impulsando en secundaria. El BID, el Banco Mundial, están financiando reformas en secundaria. Si ustedes voltean a ver a Brasil, van a ver que hace 3 años, con un financiamiento, un préstamo del Banco Mundial de $200 millones, se aprobó una reforma secundaria en la que se redujo la malla curricular de 11 materias básicas a 4 materias básicas: inglés, computación, lengua y matemática, ¿verdad? Es una cosa dramática. Y las reformas en secundaria no llegan, o sea, no se limitan a los contenidos, sino que también se está planteando reducir la cantidad de años que las personas están en el sistema educativo. Incluso a Costa Rica le han recomendado bajar hasta de 5 años a 2 años, e incluso valorar si 6 meses podrían ser suficientes para la transición de escuela primaria al mercado laboral. Entonces, este tipo de medidas las vimos en Brasil, ¿verdad? La reducción, la reforma en secundaria, y además el énfasis de alinearlo con el mercado laboral. Y algo que estamos viendo en Centroamérica, en el área andina, no le he seguido el paso a cómo está en el cono sur, pero es el impulso de los marcos nacionales de cualificaciones de educación y formación técnica profesional. Los marcos nacionales de cualificación, de nuevo, amparados, fuertemente respaldados por el Banco Mundial, como una herramienta para articular los niveles educativos de formación técnica profesional mediante equivalencias, ¿verdad? Y además para generar una serie de criterios para la construcción de planes y programas de estudio, que son criterios internacionales, transnacionales, ¿verdad? Para generar una comparabilidad y una interconexión en los procesos de cualificación y de formación técnica y profesional. De alguna manera podríamos decir, bueno, pues eso es positivo también porque puede haber a veces instituciones privadas que están ofreciendo algunos servicios, ¿verdad? Bastante débiles para la persona que está dedicando el tiempo al estudio, pero lo que tendríamos que ver es cómo esto puede jugar más bien a favor de ir desmontando, ¿verdad? Un sistema, incluso el sistema público de educación técnica profesional, irlo estandarizando e ir arrojando a las instituciones a un espacio de competencia y acreditarse como proveedores de servicios en estos niveles de formación. Y además lo que hemos visto es, bueno, la construcción de equivalencias en los diferentes niveles también podría hablarnos de una amenaza a los primeros años de educación superior, ¿verdad? Empiezan a borrarse un poco las fronteras entre secundaria, educación técnica y vocacional y educación superior, al menos en los países donde se nos está imponiendo, digamos, cada vez con más fuerza esta política de marcos nacionales de cualificación. Entonces, de alguna manera, el Banco Mundial, que fue, digamos, el que llevaba la delantera en cuanto a reformas, de reformas en política educativa, pero ahora también el BID, y cada vez más la OCDE como un gobierno global, les vemos legitimarse entre ellos,
¿verdad? Legitimarse además como los actores casi que naturales en la definición de política educativa, y sí es importante que miremos las reformas en empleo público, las reformas en educación secundaria, porque finalmente van a impactar la educación superior, ¿verdad? Y toda la noción de alianzas público-privada, de cogobierno en alianzas público-privada, que ya hemos visto que también han llegado a la educación superior. Yo les invitaría a que vean en el Observatorio Latinoamericano de Política Educativa, hay una sección que se llama Comercio Educativo, Tendencias de Comercio, y ahí tenemos varias publicaciones desde el año 2016. No tienen énfasis en educación superior, pero sí tienen énfasis en encontrar estos puntos de conexión entre las instituciones financieras internacionales y el juego que hacen con muchos de nuestros gobiernos, ¿verdad? A favor de ir desmantelando el sistema de educación pública y privatizando nuestra relación con el derecho a la educación. Lo dejo por ahí. Pablo, Fernanda, muchas gracias. Gracias. Gracias, Gaby. Bueno, para cerrar quería yo retomar algunas cuestiones y después sí abrir al intercambio. Primero resaltar lo que planteó Lucía al principio, la idea de caracterizar a nuestra región como una región hiperprivatizada en materia de educación superior, tiene que ver con esta realidad cuantitativa pero dura de que más de la mitad de los estudiantes de educación superior están en el sector privado y que más del 66%, es decir, 2 de cada 3 universidades son instituciones privadas, y eso nos pone en un lugar bueno, que hay que mirar, ¿no? En relación al peso del sector privado. Pero también poner la atención sobre qué sucede con lo público, es decir, no es solamente la privatización, las dimensiones y la gravitación del sector privado, sino también, como también señaló Lucía, las prácticas de mercantilización al interior del sector público y la porosidad que va teniendo cada vez mayor entre lo público y lo privado en nuestros sistemas de educación superior. También quería retomar algo que mencionó Lucía, que es pensar, tendemos a pensar los procesos de privatización en términos del lucro y del comercio, y esto es una característica central de los procesos de privatización, pero no es la única. Los procesos de privatización tienen finalidades políticas e ideológicas muy fuertes y marcadas, que conviven con los intereses comerciales, y que incluso podemos analizar los procesos y en cada uno de los países y a nivel regional en los distintos contextos históricos, en términos de una privatización mayormente orientada por intereses políticos, o en las que conviven los intereses tanto políticos como económicos. Quería, bueno, también resaltar algo que fuimos señalando en distintos momentos, que es pensar que la privatización también es producto de los problemas de financiamiento de la universidad pública. Tendemos a pensar que cuando los problemas del financiamiento y de los recursos para garantizar o no las universidades públicas son un problema de las universidades públicas y de las condiciones en sí, pero además es también una cuestión que hay que analizar en términos de cómo eso alienta procesos de privatización, porque en general lo que ha sucedido frente a los procesos de reducción del financiamiento público es que las universidades públicas en el conjunto de la región, no es el caso de Argentina, tienden a generar sistemas de selectividad más marcados, y eso desplaza matrícula al sector privado, y al mismo tiempo generar modelos, instancias de negocios para captar recursos para sostener a esas propias universidades públicas, y eso sí fue algo característico de nuestro país en otros momentos históricos, como forma de garantizar el financiamiento que requieren. Por último, quería traer 3 cuestiones. Lo primero es cómo lo que vemos es como una gran tendencia de borramiento en la diferenciación entre lo público y lo privado. Esta tendencia de borramiento, decía, de las fronteras entre lo público y lo privado en materia de educación superior, tiene tanto una dimensión material como una dimensión simbólica. O sea, que tiene una dimensión material, por lo que señalaban ya tanto Daniela como Lucía, de transferencia de recursos del sector público al sector privado, de recursos públicos que antes iban únicamente al sector público y que paulatinamente
se van construyendo los resortes y los dispositivos necesarios para que se transfieran al sector privado de manera creciente, pero también tiene una dimensión simbólica que tiene que ver con cómo se van instalando la noción de que ciertas formas privadas de educación son públicas, y cómo ciertas universidades que son privadas son identificadas como públicas porque formalmente no tendrían finalidades de lucro, y allí se desconoce el sentido político, ¿no? Una universidad privada, aun cuando no tenga fines de lucro, responde a intereses particulares de un cierto sector social, por lo tanto podemos sostener que ese es el sentido justamente de por qué las identificamos como universidades privadas. Sin embargo, empieza a plantearse que en verdad son universidades públicas. También en algunos de los países donde hubo una gran explosión de instituciones privadas desde los 90 en adelante, empezaron a construir una lógica en la que buscan identificar a las universidades privadas tradicionales como universidades públicas, para diferenciarlas de las nuevas universidades privadas, que en general son las universidades privadas más masivas y de menor coste. Mientras que las universidades tradicionales se plantean a sí mismas y se asemejan a sí mismas a las públicas, planteando que su interés es fundamentalmente un interés público, o diferenciándose como universidades de calidad frente a estas nuevas universidades que se proponen como de baja calidad, o formando distintos dispositivos que les permiten asimilarse a las universidades públicas y trazar una distinción que borra la distinción de lo público y lo privado. Y una tercera cuestión tiene que ver con lo que hemos llamado la banalización de la autonomía, que es que encontramos cómo las propias universidades privadas tradicionales se apropian del concepto de autonomía para para equipararse a las universidades públicas, pero redefiniendo el concepto de autonomía, desconociendo la bandera reformista, digamos, del concepto de autonomía, despojándolo del contenido político que tiene este concepto y reformulándolo en clave liberal como una libertad negativa frente al Estado, ¿no? Reivindicar la autonomía de estas universidades en función de que el Estado no debe intervenir allí, pero no por razones políticas, sino de subsistencia de las propias universidades y de las posibilidades de definir sus propias orientaciones, aún siendo universidades privadas. La segunda cuestión que quería resaltar es, y que algo de esto ya señalaron, tanto también Lucía como Daniela, en lo que expusieron, es la incidencia del sector universitario privado en lo público. Hemos podido reconstruir en la investigación cómo se ha ido acrecentando la capacidad de incidencia directa de las universidades privadas en ámbitos de política pública, sea por la relación directa con distintos ámbitos como el Congreso, o la integración en ámbitos ministeriales, o la integración de las agencias de acreditación y de evaluación. Esto es cómo inciden en la política pública universitaria, pero no solamente. O sea, también hemos visto cómo inciden en la política pública en general. Y sobre todo ciertas universidades privadas de élite, aunque no solo las de élite, esto varía también de un país a otro, que forman, que inciden en el poder en ámbitos de política pública en general. Por ejemplo, las universidades privadas, no de élite, sino masivas, por el nivel, la cantidad de recursos que manejan y por el volumen de jóvenes que están dentro de sus instituciones, y eso le da una gran capacidad de lobby en los gobiernos. Pero además, las universidades privadas tradicionales, hemos notado cómo tienen una gran capacidad de lobby desde la realidad de que forman a muchos de los que luego ocupan los más altos cargos de responsabilidad pública en los diversos gobiernos. Y esto genera estos vasos comunicantes entre los gobiernos y estas universidades, y el gran poder que encarnan estas universidades para definir aspectos de la política pública universitaria y de otras carteras no universitarias, entre ellas la económica. Y el tercer punto que quería resaltar es la diversidad de actores que están en juego, ¿no? También, en general, cuando miramos el fenómeno de privatización, tendemos a mirar universidades privadas, pero como ha quedado muy claro en las tres exposiciones, digo, tanto en lo que planteó Lucía como Daniela y como Gabriela, hay un entramado muy complejo de actores diversos que están desarrollando también estrategias diversas
más evidentes o más solapadas, más directas o más indirectas, pero que son parte de estos procesos de privatización de la universidad, donde los organismos internacionales han jugado de manera muy fuerte, no solo en las políticas que oficialmente o que explícitamente impulsan, como describió muy claramente Gabriela, sino también hemos encontrado casos en los que han financiado a grupos para que abrieran universidades privadas, es decir, interviniendo de manera mucho más directa en la apertura de instituciones privadas. En síntesis, la conjunción de privatización y mercantilización en la expansión, tiene que ver con la expansión del sector privado y con la orientación al mercado de lo público, y tiene dimensiones sustantivas que creemos requieren acciones urgentes y mucho más en el contexto que estamos viviendo y la aceleración y profundización de los procesos de privatización que la pandemia ha marcado. Esto plantea enormes desafíos. Creemos que lo que está en juego no es solo si el sistema universitario en sí mismo, sino su rol, el rol que juegan las universidades en la construcción de hegemonía y su enorme capacidad de incidencia en la política pública. Lo que atraviesa este conjunto de cuestiones son las disputas por los sentidos del conocimiento y de la cultura. Son las disputas en torno a si la educación es un derecho o es un servicio, y en relación con si el conocimiento es identificado y concebido como un bien común o como una mercancía o un commodity. En estas tensiones, la universidad pública tiene, creemos, mucho para hacer, pero la universidad que se identifica como pública debe ser pública, es decir, que la universidad se nomine como pública es una condición necesaria, por supuesto, y que sea reconocida en los marcos regulatorios como pública es una condición necesaria, pero no es una condición suficiente en la medida en que hemos visto también la porosidad al mercado, la introducción de lógicas de mercado dentro de la universidad pública, y también como ciertas medidas de las universidades públicas, como hablábamos antes de la profundización o endurecimiento de las lógicas de deselectividad, también alimenta la expansión de la privatización. Creemos que es preciso trabajar en algunos núcleos, de los núcleos duros que constituyen las limitantes, tales como los criterios de distribución de los recursos entre el sector público y el privado, la habilitación o prohibición del lucro en cada uno de los países, la distinción formal y simbólica entre lo público y lo privado y en los marcos legales, la identificación de las lógicas mercantilizadas de regulación del conocimiento y del trabajo, entre otras cuestiones. La radicalización de lo público creemos que es condición para la construcción de sociedades más justas e igualitarias. Y en la región más injusta y más desigual del planeta, y más privatizada en materia de educación superior del planeta, como lo es América Latina, la universidad pública tiene un compromiso y tiene una batalla fundamental que dar. Bueno, con esto cerramos las exposiciones y les pasamos nuevamente entonces la coordinación a Esther y a Pablo para que dispongan cómo seguimos. Muchas gracias, Fer, muchas gracias a todo el equipo. Un lujo, la verdad. Nos quedó corto el tiempo. Es para seguir hablando y hay un montón de cosas para comentar. Muchísimas gracias. Ahora le quería dar la palabra a Belén Sotelo, que no la encontraba antes, y me disculpo, pero bueno, ahí la encontré. Ahora Belén, ¿estás ahí? Parece una sesión de espiritismo. Sí. Sí, acá estoy. Bueno, gracias a Esther y a Pablo por invitarnos sucesivamente los viernes a pensar, a reflexionar sobre la universidad, y solamente yo quería remarcar lo importante de que en este viernes en particular, que es el viernes con el cual estamos cerrando el ciclo de clases abiertas del PADOC, también podamos haber conjugado con otra iniciativa del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, que a su vez también es una de las organizaciones que apoya y brinda su apoyo organizativo, logístico y de pensamiento también al PADOC, junto con Claxo, FEDUBA y la Facultad de Ciencias Sociales, que hayamos podido conjugar con este ciclo que empezó este año en el Instituto de CONADU, que es Democrática, Popular y Feminista, la universidad que queremos, que como bien dijo Esther al inicio, ya tuvo
tres encuentros de discusión con distintos ejes: universidad y patriarcado, la pandemia, las tecnologías, la investigación en la universidad, y que hoy hayamos podido coincidir con el interés de estos dos ciclos en tratar el tema de privatización y mercantilización a partir de la investigación que desarrollaron las compañeras que expusieron previamente, que son compañeras que tienen su sede de trabajo en el Instituto de CONADU, y bueno, y Gaby Bonilla, desde allá, desde Costa Rica, y el Instituto de Investigación de la Internacional de la Educación, del cual CONADU forma parte. Para el PADOC es como un cierre que hace una vuelta sobre América Latina, que por ahí este año transitamos desde el inicio, hablamos de América Latina, y después transitamos discusiones más ligadas tal vez a coyunturas locales, y ahora hoy pudimos volver a situar una discusión sobre la universidad pública, la universidad que queremos, en el marco también de la región que queremos, que es lo que siempre estamos discutiendo, ¿no? No existe una universidad o un proyecto de universidad por fuera del proyecto de país y del proyecto de región que pensamos, y en ese sentido me quedo también con lo último que mencionaba Fernanda, la importancia de pensar los actores, quienes componemos la comunidad universitaria, y en este caso las instituciones organizantes organizadoras, del PADOC y del Instituto de CONADU, tenemos en común esa voluntad y ese compromiso con pensar la universidad y discutir estas cuestiones no solamente desde una postura defensiva, ¿no? Cómo nos vamos a enfrentar a la privatización, cómo nos vamos a enfrentar a la mercantilización, sino también desde la propuesta. Y en ese sentido, estos 10 años del PADOC dan cuenta justamente de ello, de nuestra propuesta de poder pensar otra forma de universidad, otra forma de pensar nuestras prácticas, de reflexionar sobre nuestras prácticas para hacer cada vez más y mejor universidad pública, entendiendo lo público como esto que se remarcó antes, ¿no? Como el derecho que tienen nuestros pueblos a que lo que se produce, lo que hacemos, los que transitamos por la universidad pública, redunde en mejores condiciones de vida de nuestras sociedades, que es el objetivo, me parece, final de lo que hacemos, y por el cual durante tantos viernes nos seguimos encontrando a estas horas, a pesar del cansancio de la semana, para seguir pensando en la universidad, porque la universidad es algo que hacemos todos los días, no es algo por el cual solamente pasamos, estudiamos una carrera y nos vamos, sino que para nosotros es parte de nuestra vida, es el lugar donde nos formamos y donde estamos formando también otras personas. Por eso la importancia de combinar, como se hizo en el PADOC el año pasado y este año, la reflexión sobre la práctica, ayudarnos a pensar entre todos cómo transitar la pandemia, la virtualidad y demás, y siempre con una reflexión conceptual también sobre la universidad, y sirviéndonos de los nuevos hallazgos, los nuevos conocimientos que aportan investigaciones como la que se hizo en el instituto y presentaron Fernanda, Lucía y Daniela, apuntan justamente a este objetivo común, este objetivo que compartimos quienes estamos hoy acá, que es que haya cada vez más y mejor universidad pública, y que esa universidad sea parte de un proyecto de país y de región, donde los latinoamericanos y las latinoamericanas podamos vivir en condiciones dignas y cada vez un poco mejor. Así que, por mi parte, en el doble rol que me toca como miembro de la comisión directiva de FEDUBA, y como coordinadora de actividades académicas del Instituto de Estudios y Capacitación de CONADU, quiero agradecerle a quienes disertaron, y en especial también a Esther y a Pablo por haber conducido estos viernes que impulsamos desde el PADOC, y traer también el saludo de Federico Montero, nuestro secretario general, que no pudo estar hoy presente, al igual que el saludo de Yamile Sokolovsky, la directora del instituto. Gracias. Bueno, realmente las palabras de Belén dan un marco para el cierre. Nuevamente agradecerles a Daniela, a Fernanda, Lucía y Gabriela por la exposición. Creo que sobre todo nos han dado nos han abierto la cabeza en la complejidad de esta situación, ¿no? Esta dicotomía público-privado, y resignificar los términos, sobre todo
a pensarlo más políticamente y no solamente en la lógica de lucro. ¿Sí? Bueno, ha habido unas preguntas, un par de preguntas que, sin embargo, Gabriela Gabriela y alguien más compartieron los documentos, así que ahí están como para ir viéndolos. Pero creo que, bueno, como dice Belén, da un muy buen marco de cierre a lo que ha sido este espacio que hemos abierto los viernes, que estamos más agradecidos nosotros, los organizadores, por la calidad de las exposiciones y por la buena onda de la gente que participó y que se estuvo conectando. Sabemos que las pantallas pueden llegar a cansar un poco, pero ha sido nada esto. Y bueno, nada, y agradecerle a mi coequiper y compañera Esther Levy por la coordinación. Y bueno, ella no estaba en los 10 iniciales. El PADOK ha tenido cambios en sus direcciones, pero bueno, fuimos como equipo en los últimos 7 años, así que... Acá somos como un matrimonio, pero totalmente desinteresado de una relación matrimonial. Acá con Pablo somos un equipo junto con nuestros profesores y nuestros tutores y tutoras, ¿no? Nada, yo la verdad es que quiero decir y quiero agradecerles a todos los que estuvieron los viernes, a los que hoy estuvieron y que por ahí a partir de esta charla, ¿no? Que vinieron convocados más por el lado del IEC y toda la propuesta de los conversatorios, ¿no? Quiero agradecer, estamos entre colegas interesados en la universidad pública. Quiero invitar a los que no conocen al PADOK, que nos conozcan a través de las redes, a través de nuestra página. El año que viene va a haber una nueva corte, así que si a alguien le interesa se puede sumar. Tenía que decirlo, me encantó porque vamos a tener la corte número 11, obviamente. Y bueno, para mí es un gusto y retomo las palabras de Belén. Estamos orgullosos de ser un espacio, digamos, a ver, nosotros somos un espacio sindical que trabaja pensando en todo lo que tiene que ver con los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la universidad, y uno de los derechos es la formación, ¿no? Y para nosotros estos espacios, el PADOK y estos encuentros tienen que ver con seguir discutiendo y seguir defendiendo, por sobre todas las cosas, el derecho a la formación de todos y todas. Así que agradecer muchísimo al IEC que se haya sumado a este cierre que ha sido de lujo, a todos los que se sumaron, a las compañeras, bueno, a Fer, que es la coordinadora del equipo de investigación, y a las compañeras, a Gabriela, que se suma desde Costa Rica, con los tiempos latinoamericanos, dijiste. Sí, digamos, son tiempos generales. Así que bueno, un gusto realmente. Para los que son del PADOK, el 12 tenemos una clase, no se la pierdan, y ya No estamos terminó cerrando. todavía, No, el PADOK no terminó, hay terminó más. las charlas, todavía me tienen que aguantar en una clase más, que fue a pedido de ustedes, así que yo, no, nada, vos lo pedís, vos lo tenés. Bueno, un gusto, gracias Fer, gracias compañeras, gracias Daniela, Lucía, Gabriela, gracias Belén por estar, gracias Pablo, Flor Godoy, que es nuestro equipo, una de nuestras tutoras, bueno, y a los que están detrás de cámara, como siempre digo, las compañeras de CONADO y FEDUBA que hacen prensa y que lograron que esto no solo se operativice muy bien, sino que quede grabado. Esta charla va a quedar grabada, por supuesto va a estar subida a las plataformas, a la plataforma del PADOK y por supuesto a la página seguro del IEC y de FEDUBA. Así que, bueno, seguimos adelante en esto que es la defensa de la universidad pública, argentina, latinoamericana, y por un lindo mes de octubre para todos y todas. Así que nos estamos viendo pronto.